En la comunicación interventricular, el defecto está en el tabique interventricular y se permite, por flujo de presiones, el paso de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el derecho, lo que va a darnos un cortocircuito de izquierda a derecha, también con hiperflujo pulmonar. El flujo que va de ventrículo izquierdo al derecho va a tener que salir hacia arteria pulmonar, y este defecto, que puede ser uno solito o puede ser múltiple, va a darnos un patrón que es compatible con otras cardiopatías más complejas, como vamos a ver en un instante. De acuerdo a la ubicación del defecto, este puede ser muscular, abajo, apical, o puede ser membranoso, arriba. En el 75% de los casos está en la porción membranosa. Si es que es un defecto muscular, puede ser, uno, en la porción de entrada del ventrículo derecho, puede ser en el tracto de salida del ventrículo derecho, del tabique interventricular, o puede ser apical, puede estar en la punta. Volvemos al esquema que habíamos visto del hexágono de Chávez. La comunicación interventricular va a tener un cortocircuito de izquierda a derecha con un hiperflujo nuevamente pulmonar y con una sobrecarga de volumen de aurícula izquierda y de ventrículo izquierdo. El flujo periférico aorta, el flujo sistémico va a verse disminuido, entonces también es un paciente, generalmente un varón, que tiene hipoflujo sistémico e hiperflujo pulmonar. Este cortocircuito de izquierda a derecha, obviamente durante la sístole, va a depender del tamaño del agujero y de la diferencia de la presión que existe entre un lado y otro, entre resistencias sistémicas y pulmonares. Entonces, este hiperflujo de izquierda a derecha manda la sangre hacia el ventrículo derecho, sobrecarga volumétrica del ventrículo derecho, hiperflujo pulmonar, y este hiperflujo pulmonar va a llevar a sobrecarga en diástole de la aurícula izquierda. La sangre tiene que volver a algún lugar y esto sobrecarga de volumen la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Va a haber cavidades ventriculares dilatadas, arteria pulmonar y aurícula izquierda con sobrecarga de volumen. Puede llegar a haber insuficiencia cardíaca si la comunicación interventricular es grande y la hipertensión pulmonar es también notable. Y a veces, y esto es muy interesante, el flujo que va de izquierda a derecha termina muy rápidamente aumentando, obviamente, a la presión del ventrículo derecho, y esta presión del ventrículo derecho puede equiparar la presión del ventrículo izquierdo. Y a veces, por el mismo orificio, la sangre, en cuenta de ir de izquierda a derecha, termina yendo de derecha a izquierda, que se llama inversión del cortocircuito, y en caso de CIV, de comunicación interventricular, se llama síndrome de Eisenmenger. Si esto sucede en CIA o en ductus, no se llama síndrome de Eisenmenger, se llama reacción de Eisenmenger. El Eisenmenger es inversión del cortocircuito. Dicho en otras palabras, la presión del lado izquierdo siempre es mayor y llega a subir tanto la presión del lado derecho que en algún momento las presiones de los dos lados se igualan y la del lado derecho termina venciendo hacia el izquierdo y se invierte el cortocircuito. Si eso sucede en C y D, se llama síndrome. Si sucede en las otras cardiopatías, se llama reacción de Eisenmenger. Si es una CIB pequeña, va a haber evidentemente muy poco síntoma y es posible que el desarrollo sea normal. Solo va a haber un soplo por el flujo que va de un lado a otro a través de un orificio pequeño. Y mientras más pequeño es el orificio, más clarito es el soplo, porque el orificio es chiquitito y el soplo es de tono muy agudo.
Si la CIB, el orificio es mediano o con cortocircuito moderado, puede llegar a falla cardíaca, puede haber hipodesarrollo pondoestatural, fatiga, sudoración. Si es que la comunicación interventricular es más grande, la clínica es mayor. Taquicardia, taquipnea, un retardo pondoestatural importante, y si el agujero es realmente grande, pues es mucho más fácil que se equiparen las presiones y el cortocircuito se invierta. Si es que el cortocircuito se invierte en CIB y se produce este síndrome de Eisenmenger, el paciente va a ponerse cianótico paulatinamente con incremento de la disnea y de la fatiga. En la exploración física, lo habitual va a ser un soplo pansistólico u holosistólico variable en intensidad, claramente audible sobre el borde izquierdo del esternón. Va a ser el soplo en banda. ¿Cuál banda? No es una banda de rock ni una banda municipal de músicos, no. Es la banda que utilizan las modelos, las Misses, no sé, pues Miss Café, Miss Domingo Formidable, Miss La Paz, una banda que va de izquierda a derecha y que es relativamente amplia en la región mesotorácica. Va a haber un latido hiperdinámico en la punta, puede haber hepatomegalia dolorosa en casos severos y un frémito, un soplo holosistólico palpable en el lugar donde está el defecto, llamado thrill. Electrocardiográfica y radiológicamente, si la comunicación interventricular es pequeña, pues el electro y la placa son normales. Y en cambio, si la comunicación interventricular es grande, electrocardiográficamente mostrará el crecimiento del ventrículo izquierdo con sobrecarga en diástole. Esto vale la pena explicarse muy rapidito. La sangre sale del ventrículo izquierdo hacia el derecho, aumenta el flujo del derecho, aumenta la presión de arteria pulmonar y esa sangre se va hacia los pulmones. Y de los pulmones la sangre vuelve a aurícula izquierda y esa aurícula izquierda manda la sangre otra vez hacia el ventrículo izquierdo. Por eso hay sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo y la cardiomegalia es expensas de los dos ventrículos. Una sobrecarga sistólica del derecho y una sobrecarga diastólica del izquierdo. Por supuesto, ese hiperflujo lleva a aumento de la presión pulmonar y prominencia del arco pulmonar. La aorta es absolutamente normal y hay un aumento de la vascularidad porque es una cardiopatía con hiperflujo pulmonar. El método de elección es la ecocardiografía, que va a mostrarnos el tamaño y las anomalías que se pueden asociar a la CIB, y con el Doppler podemos definir exactamente cuál es la dirección del flujo y la presión que genera ese flujo. En el tratamiento, pues hay que esperar cierre espontáneo en los primeros meses, fundamentalmente de las musculares o bajas, y lo que hay que intentar es, mientras se espera el cierre quirúrgico, con un parche también, que puede ser de pericardio, o con un Amplatzer también, se puede utilizar digoxina, diuréticos, mientras se espera el tratamiento quirúrgico. La indicación quirúrgica es para lactante de menos de 3 meses con CIBs grandes y que no se les puede tratar de manera médicamente, y en lactantes de 6 meses, ideal que tengan más de 8 kilos o más de 10 para poder hacer artesanía dentro del tórax. Se hace hipotermia profunda para el cierre directo con la colocación de una ventriculoseptoplastía, un parche interventricular. Se puede utilizar un material sintético y el pronóstico es bueno, y si es que se ha hecho dentro de los primeros 2 años, la mortalidad es prácticamente nula. Idealmente hay que hacerlo en ese periodo, hasta que la guagua cumpla los 2 años. Es posible que estos defectos apicales se cierren de manera espontánea. Cuando uno dice, usted tiene un familiar, un niño, su hijo tiene una comunicación interventricular,
lo que habitualmente se encuentra es sorpresa por parte de los padres al decirles que con el tiempo se puede cerrar este defecto. Uno dice, pues mi hijo tiene un agujero entre los dos ventrículos, a medida que el niño se vaya haciendo más grande, su corazón se va a ir haciendo más grande y el agujero se va a ir haciendo más grande también. Pero no sucede así. Lo que pasa es que empieza a trabecularse esta zona por crecimiento muscular y el agujero más bien se va haciendo más pequeñito. En el 90% de los casos, los musculares apicales se cierran de manera espontánea. Los perimembranosos es muy complicado que se cierren. Y el membranoso o perimembranoso, tiene una parte muy importante anatómica en el lado derecho. Está esta estructura que se llama cresta ventricular, y hay defectos infundibulares por encima de la cresta y hay defectos membranosos por debajo de la cresta. A estos defectos se les llama infundibulares o supracristales e infracristales. Cuando uno escucha cristal, piensa que es un vidrio y en realidad habla de la cresta. Supra e infracristal, que es importante para el movimiento de la técnica quirúrgica a ser empleada por el cirujano al momento del cierre. Nuestro próximo capítulo, persistencia del conducto arterioso.